Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra y por ella toda gracia en los mensajes de cada día. Estamos en el pecado de los padres, dificulta la crianza de los hijos. Segunda y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Debemos entender que el ser humano fue hecho en libre albedrío. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Escrito está en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 9, 16 y 17. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escucha bien cómo habla el Señor, porque es bueno entender su palabra. En estos versos en Génesis dice el Señor que Él hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y entre esos árboles hizo el árbol de la vida, que en él significa la obediencia. Y dice que también el árbol de la ciencia del bien y del mal, mira, que representa la sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre. Y dice el Señor que mandó a Adán diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Escúchalo bien. Mas hizo una recomendación. Le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mira, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios hizo todas las cosas, pero asimismo le dio libre albedrío a Adán para que él escogiera. Lo que debemos de tener en cuenta nosotros, que más que el libre albedrío, es muy importante el consejo de Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Nunca te olvides, Él es el creador. Entonces, más que gozar de ese libre albedrío, debes gozar del consejo y de la dirección de Dios. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 15, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, el bien y la bendición, la muerte, el mal y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Mira, aquí vuelve el Señor y te habla de libre albedrío. Él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy que Él te está hablando. Dice: contra vosotros, que os he puesto delante la vida,
el bien y la bendición. Escúchalo bien. Pero también dice la muerte, o sea, lo contrario. Dice la muerte, el mal y la maldición. Y en ese libre albedrío te dice, escoge, escucha bien, ya viene el consejo de Dios. Dice, escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque la vida es Él y viene con el bien y la bendición. Escúchalo bien. Dice, además, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Mira, ya en estos versos ya queda claro que en tu libre albedrío es mejor escoger a Dios. Mira, por todo el bien que Él representa para nosotros y por todas sus bendiciones. Escrito está en Josué capítulo 24, verso 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, ya aquí Josué obra una determinación que pone por ejemplo para nosotros. Dice Josué, si mal os parece servir a Jehová, o sea, como si estuviera hablando a ti y a mí, si es mal para ti escoger servir a Dios, entonces dice Josué al pueblo de Israel, escogeos hoy a quién vas a servir. Mira, otra vez el libre albedrío. Dice, está Dios, están los dioses en quienes han creído vuestros padres, o están los dioses en cuya tierra habitáis. Mira, porque de dioses está llena la tierra, pero solamente hay un solo y verdadero Dios, el que nos creó, el que tiene propósitos con nosotros y el que nos ha proyectado a su reino. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Entonces termina Josué diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque él sabe por lo que ha escuchado, por lo que ha conocido de Dios, por lo que ha entendido en él, que no hay mejor bien y mayor bendición que servirle a Dios. Escúchalo bien, por favor. El único que puede restaurar tanto a padres como a hijos es Dios. Mira, debido a ese libre albedrío, tú ya debes saber que es difícil. Es difícil que nosotros nos propongamos a cambiar una vida. Mira, y más que cambiar una vida en un hijo, pues muchas veces terminamos de enemigos, porque tratamos de quebrantar una voluntad que Dios dio en libre albedrío. Escúchalo bien, porque esto es lo que pasa en el mundo. Entonces lo mejor por la palabra es que entendamos que así como las cosas se perdieron o se han dañado, Dios es el único que puede restaurar tanto a nosotros en el pecado en que hemos formado a nuestros hijos, como los pecados que ellos han aprendido en nosotros. Escúchalo bien, porque eso es Dios. Él es un Dios restaurador. Escrito está en Números 14, verso 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Mira, en este verso la palabra nos dice que Dios es tardo para la ira. De allí que cuando cometamos errores,
no nos llegue el juicio inmediato, no nos llegue el castigo inmediato, no nos llegue una disciplina inmediata. Entonces, esto hace que las personas duden verdaderamente de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros en nuestros errores tratamos de reprender y castigar a nuestros hijos, lo hacemos allí mismo, encima del error, del pecado. Pero con Dios, Él dice aquí, es tardo para la ira. Por eso es que dice que nuestras maldades muchas veces son reprendidas en nuestros hijos. Escúchalo bien, porque esto es importante que lo entiendas. Dice, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. No hay persona más misericordiosa que Dios, que esté dispuesto a perdonar nuestros pecados siempre y cuando nosotros los reconozcamos y nos humillamos delante de Él, para que seamos corregidos. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión. Mira, Dios está dispuesto a perdonar. Una vez venga esa angustia, ese dolor, esa aflicción sobre tu vida, que llamas a Dios, Dios mío, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Inmediatamente se te abre una puerta en el reino de los cielos. Pero así como Dios abre esa puerta, Él dice que tienes que buscarlo para que lo halles. Y una vez entendido tu problema, el Señor te dice, pedid y se os dará. Mira, una vez que tú entiendas tu problema y estés dispuesto a apartarte de él. Dice, aunque, escúchalo bien porque esto es muy importante, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Mira, Dios, el pecado, la iniquidad, nunca delante de Dios va a quedar en la impunidad. Aquí en este mundo, en las leyes del hombre, hay personas que son tan astutas que cometen sus errores y nunca los descubren. Pero con Dios, Dios sí conoce cada vida. Escúchalo bien porque esto es muy importante. De allí el temor que debe haber en nosotros de hacer el mal. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Mira, tus pecados, mis pecados han sido castigados en nuestras generaciones. Y aquí dice que llega hasta la cuarta generación. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 26, verso 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Mira, aquí se confirma la restauración. Entonces, buscando la restauración a Dios, vamos a tener paz en el hogar. Mira, porque el amor de los padres va a volver a los hijos y el amor de los hijos a los padres, por toda honra. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a obrar esa restauración, tanto en padres como en hijos. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 18, verso 4. Y la vasija de barro que él había hecho, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo para otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mira, entonces nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Y aquí el verso dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dice, volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Eso es lo que hace Dios con cada una de nuestras vidas. Escrito está en Hebreos capítulo 13, verso 21. Dios os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por nuestro Señor Jesucristo. Mira, aquí termina este mensaje diciendo, Dios nos haga actos en toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por nuestro Señor Jesucristo. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya.